Buenas, hoy vamos a hablar acerca del hueso húmero. Este hueso es un hueso largo, tiene una diáfisis y dos epífisis muy bien diferenciadas. Proviene del latín humerus, que significa brazo, simplemente eso. ¿Por qué? Porque conforma completamente el esqueleto del brazo. Hablando de la posición anatómica, hay que indicar que primero que todo, nosotros observamos aquí dos epífisis, obviamente. La más engrosada, que es esta que estoy agarrando, esta, siempre va a ir superiormente. Y listo. Ahora, otro punto. Vamos a observar que justo de esta porción existen dos tubérculos muy salientes. Claro, uno más grande que otro, pero entre ambos hay un surco. Ese surco siempre tiene que estar mirando hacia adelante, siempre tiene que estar anterior. Y por último, para ya designar el lado del hueso, observamos esta estructura semiesférica, la cual corresponde a la cabeza del húmero. Esta superficie articular tiene que estar siempre mirando medial y hacia arriba, nada más. Entonces, si nosotros, pues aquí tenemos dos húmeros, ¿no? A ver, ¿qué hacemos primero? Digamos que tenemos esto así, la extremidad más gruesa hacia arriba, listo. No observo tubérculos, doy la vuelta, ahí están los tubérculos, listo. Ahora, pero estas superficies tienen que estar medial y hacia arriba un poco, debería estar de esta forma entonces. Aquí está la posición anatómica de los húmeros, lado izquierdo, lado derecho. Vamos a trabajar con el lado derecho. Bien, rápidamente vamos a decir que la diáfisis de este hueso es algo característica, no es triangular en todo aspecto. ¿Por qué? Porque superiormente es algo irregularmente cilíndrica, es algo así. Si hiciéramos un corte transversal se vería de esa forma. Y aquí abajo ya es más diferenciada por sus tres bordes y tres caras. La forma triangular, de esta forma. Y listo, simplemente decir eso, diciendo al final que el húmero tiene una cara anteromedial, nos damos cuenta que es medial por esto, anteromedial, anterolateral y la posterior, que es muy plana, la posterior, nada más. Hablando de la cara anterolateral, esta, ¿qué presenta? En el punto medio, acá, justo aquí, hay una tuberosidad, una cresta, una rugosidad acá, la cual se denomina tuberosidad deltoidea o B deltoidea, que si le hiciéramos un dibujo, bueno, salió mal, pero asuman que está una B chica o V acá. Esa B deltoidea sirve para la inserción del músculo del mismo nombre, nada más. Inferior acá se inserta el músculo braquial, a secas, braquial. Cara anteromedial. En el punto medio, otras rugosidades que no son tan notorias en algunos huesos, pero el punto es de que acá, en el punto medio, se inserta el músculo coracobraquial, proveniente desde la escápula, desde su apófisis coracoides. No olvidemos eso. E inferiormente a esa inserción, de la misma forma que acá, se inserta el braquial. Entonces el braquial se inserta en toda esta parte. Listo. Vamos a la cara posterior, que esta es un poquito más característica y especial. ¿Por qué? Porque no es totalmente plana. Existe una parte denominada el canal de torsión o surco del nervio radial. Es como si yo hubiera agarrado el hueso, que es rectilíneo primero, y hubiera hecho así, hubiera torcido. Entonces ahí queda ese canal de torsión. Si lo vemos en un dibujo, digamos esta parte, miren, lo voy a graficar acá. Más o menos así. Entonces, ¿qué sucede? Ese canal de torsión viene desde arriba hacia abajo y de medial a lateral, quedando de esa forma, lo que he graficado acá. ¿Por qué es tan importante reconocer esto? Simplemente tenemos que saber que se quedan superficies acá por las cuales no va a haber este canal de torsión, porque por este canal de torsión pasa el nervio radial y vasos braquiales o humerales profundos. No hay que olvidar eso. Entonces, en esta área, aquí, superolateralmente, se inserta el músculo braquial, el músculo tríceps braquial, su vientre o su cabeza lateral. Y por debajo y medial, la cabeza medial. Nada más, simplemente es eso, para reconocer en esta parte. Vamos a las extremidades. Esperen, me estoy olvidando. Los bordes, simplemente aquí tenemos un borde anterior
continuado con este labio, que ahorita vamos a hablar bien, un borde interno y un borde externo. Simplemente eso. Estos bordes interno y externo son un poquito más diferenciados hacia abajo, es decir, más cortantes. ¿Qué es lo importante? Que en este, por ejemplo, en el medial se inserta el tabique intermuscular medial. Y acá se inserta un tabique y dos músculos. Acá el tabique intermuscular lateral y aparte el músculo brachioradial o brachiostiloradial o supinador largo, como algunos lo llaman, y el extensor radial largo del carpo en el borde. Recuerden eso, hay que recordar esa parte muy bien. ¿Qué son los tabiques? De manera rápida y sencilla, aquí tenemos un corte transversal. Quiero que se observe esta parte. Aquí están esos bordes, borde lateral, borde medial. De ahí emerge dicho tabique. Este es el tabique intermuscular lateral. Aquí está el medial. ¿Cuál es su función? Separar en dos compartimentos musculares al esqueleto del brazo. Nada más. Y ya, volviendo con esto. Vamos a describir los extremos. Primero con el extremo superior. Acá que existe la cabeza del húmero, ya hemos indicado esa superficie articular que va con la cavidad glenoidea de la escápula. Nada más. Tiene un cuello que lo circunscribe de esta parte. Se denomina el cuello anatómico. ¿Ok? Diferenciamos esa parte. Cuello anatómico. Todo este que está rodeando la cabeza. Cuello anatómico. Porque hay otro cuello denominado el cuello quirúrgico, el cual separa la diáfisis de este extremo, el cual es este, lo que estoy agarrando. ¿Por qué se denomina cuello quirúrgico? Porque la mayoría de las fracturas en este hueso parte desde acá. Se da más que todo en este cuello. Nada más. Vamos a lo importante. Acá vemos los tubérculos ya mencionados. Tenemos un tubérculo más grande, que es lateral, y un tubérculo más pequeño, medial. Simplemente son tubérculo mayor y tubérculo menor del húmero, nada más. Pero tienen otros nombres antiguos. Este se denomina troquíter. Hubo un corte, perdón. Este se denomina troquíter y este troquín. Nada más son esos. ¿Qué es lo importante? En el troquíter observamos tres facetas. Aquí hay una. Estoy improvisando acá para que se note. Bien, existen tres facetas. Esos puntos son puntos de inserción. En el superior se inserta el músculo supraespinoso. En el medio el infraespinoso. Y acá un menor, el redondo menor. Nada más es eso. Listo. Vamos al troquín. En el troquín se inserta casi todo el troquín, el músculo subescapular. No hay que olvidar también que aquí llegan ligamentos glenohumerales de la articulación del hombro. Algo también importante es que encima del troquín existe esa fosita, esta de acá. Esa fosita es la fosita supratubercular, dada específicamente para el ligamento glenohumeral superior. Puede hacer pregunta. Listo. Entre los dos tubérculos existe un surco, ya lo he mencionado. Es el surco intertubercular o corredera bicipital. Nada más eso. Por aquí asciende el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Nada más para luego insertarse a la articulación, llegar al fondo de la articulación y estar dentro de la articulación e insertarse en el tubérculo supraglenoideo. Algo que ya sabemos nosotros. Algo más importante. De cada tubérculo emerge una cresta subtubercular, o también denominada según el nombre de estos, cresta subtroquiteriana y cresta subtroquiniana. Bien, en la lateral, que también se lo denomina anterior, porque estas crestas son como labios de este surco. En el lateral entonces se insertan dos mayores. Acá el pectoral mayor y aquí el redondo mayor. Nada más. Más abajo, en el fondo de este surco, se inserta el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Listo, terminamos con esa parte. Vamos acá. Aquí vamos a describir una superficie articular muy bien diferenciada, que es todo esto.
Bueno, pues toda esta superficie articular está dividida en dos partes. En esta, por donde está pasando mi dedo, que le voy a poner el límite. El límite es hasta más o menos acá. Esa línea es el límite, entre comillas, ¿ya? Acá tenemos a la tróclea humeral, la cual tiene dos vertientes y una garganta. La garganta se refiere a la estructura del medio, al punto medio, al fondo, entre comillas, que llega hasta aquí atrás. Bien, algo que me olvidaba decir, el borde anterior del húmero, inferiormente, se bifurca y forma, bien, este borde, como mencionaba, se bifurca y forma acá la fosita coronoidea, fosa coronoidea. ¿Por qué? Porque ahí se aloja la apófisis coronoides perteneciente al hueso ulnar, que es esta, y en este movimiento, en la flexión, llega ahí, y ahí se aloja. Simplemente eso, aquí atrás sucede algo por el estilo, solo que hay que indicar que aquí el olecranon llega a esa fosa, por eso se denomina fosa olecraniana. Nada más, aquí tenemos al lado una fosita radial, esa sí está dada por el hueso radio, pero ahorita lo voy a tratar de indicar. Pero bien, sin perdernos de esto, esa tróclea, pues nada más, bueno, simplemente eso queda decir. Luego existe esta otra superficie articular denominada capítulo del húmero o cóndilo humeral, solo esta cosita, nada más. Ahora, algo importante, entre ambas superficies existe una línea, un surco, por donde está pasando ahorita mi dedo, un surco que es por donde está mi uña exactamente, que se denomina surco cóndilo-troclear o capítulo troclear. Nada más, este surco llega hasta aquí atrás y esta parte es importante. Llega hasta acá y se observa esa parte rayada, esa parte está ahí denominada zona conoide y tiene mucha relación con una porción del radio. Aquí tenemos a hueso radio, vamos a colocarlo acá. Cuando claro, se realiza la función debida, esa zona conoide está muy relacionada con el extremo medial de esta fosita del radio, de la fosita articular del radio. Nada más. Y por último, ya queda, después de estas superficies articulares, queda indicar estos. ¿Qué son estos? Son los epicóndilos. Así se denomina actualmente. Epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. El medial es más pronunciado, como se dan cuenta. Pero antes se lo denominaba como simplemente epitróclea, porque esto estaba encima de la tróclea. Está, ¿no? Y este epicóndilo, porque eso se denomina cóndilo del húmero. Pues yo prefiero manejar epitróclea y epicóndilo. Ya van a ver por qué. Estos puntos, estas estructuras sirven de inserción. ¿Para qué? Para músculos, grupos musculares. ¿De dónde? Del antebrazo. Ahora, empecemos con este de acá. El de aquí, la epitróclea, da inserción a músculos epitrocleares o epicondilios mediales. Son 5. Primero, en orden, está el pronador redondo, el flexor radial del carpo, o también denominado palmar mayor. Luego está el palmar largo o palmar menor, el cubital anterior o flexor cubital del carpo, y por último, profundo a los 4, está el flexor superficial de los dedos. Esos 5 tenemos, en ese orden. Es importante el orden para el reconocimiento. Vamos a indicar esto en una aplicación. Muy bien, aquí tenemos ya esta aplicación. Voy a poner músculos. Listo. Acá está. Bueno, quiero que se note primero que todo. Aquí hemos quitado ligamentos. Acá está la epitróclea y aquí está el epicóndilo. Bien, ponemos estos músculos. Ahora, ¿qué me queda decir? Acá se han insertado muchos músculos. Aquí tenemos el orden. Pronador redondo, lo comprobamos. Ahí está, pronador redondo. Luego, aquí está el flexor radial del carpo. Ahí está, flexor radial del carpo. O también denominado palmar mayor, no se olviden eso. Luego,
Acá tenemos al palmar largo o palmar menor. Ahí está, palmar largo. Por último, aquí tenemos al flexor cubital del carpo o cubital anterior. Nada más. Y ya, imaginen ustedes que vamos a quitar esos 4 mencionados. Listo, quitamos y nos queda simplemente el plano profundo, que igual es un músculo epitroclear, que es el flexor superficial de los dedos. Ahí está. Antiguamente denominado flexor común superficial, pero no es necesario decir común cuando ya decimos flexor superficial de los dedos en general. Listo. Ahorita vamos a ver los epicondilios. Continuamos con el hueso. Bien. Aquí está. Ya hemos entendido esa parte. ¿Cómo me acuerdo más que todo de estos? Yo tengo que saber... Bueno, volvamos a esto un ratito. Yo tengo que saber que todos esos músculos mencionados acá están yendo a la parte anterior. ¿Ok? Esos epitrocleares van a la parte anterior y si se han dado cuenta los nombres son más que todo flexores. Entonces, ¿qué sucede acá? Imaginemos, aquí está, ustedes pueden tocar igual su epitroclea. Aquí se insertan dichos músculos. Si están acá, son flexores. Cuando los músculos se contraen, pues reducen su longitud de aquí a aquí. ¿Y qué sucede? Esto. ¿Qué es eso? Es la flexión del carpo sobre el antebrazo. Nada más. Y ahí se nota hasta los tendones. Y ahí nos damos cuenta, para que se acuerden, epitrocleares son flexores. Vienen acá. Listo. Ahora vamos con esto. Y aquí ya vemos la diferencia. Quiero que se acuerden que acá, en el borde lateral, se inserta el tabique intermuscular lateral y 2 músculos, brachiorradial y extensor radial largo del carpo. Ahí se insertan 2. Pero en el epicóndilo se insertan otros 5. ¿Cuáles son esos? Pues primero en orden, tenemos otra vez en orden, miren. Tenemos al extensor radial corto del carpo, luego extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo o cubital posterior. ¿Listo? Y de la misma forma que los otros, existe uno más profundo, abajo de estos 4, denominado el músculo supinador. Nada más, esos se insertan aquí, mediante un tendón común. Ahora lo veremos para entender mejor acá. Quitamos esto. Aquí quiero que se den cuenta, bueno, miren, estamos en ese plano. Si quitamos músculos, aquí está el borde lateral, lo que he indicado. Y en el borde lateral se inserta el tabique y 2 músculos. El tabique no se va a observar, pero sí estos 2 músculos. Brachiorradial, aquí está, brachiorradial o supinador largo, que se llamaba antiguamente, pero actualmente se sabe que no tiene ninguna función de supinar. Y luego tenemos el extensor radial largo del carpo. Comprobamos, ahí está. O también llamado primer radial. Entonces, ¿qué sucede si nosotros quitamos a estos 2? Ahí ya nos queda netamente los epicondilios, nada más. Este de aquí, que vamos a ver, es el más profundo, el supinador que les había mencionado. Si ponemos en desvanecer los otros, vemos cómo está abajo y es bien ancho. Y los otros son los que lo cubren. Entonces ya, describamos los otros. En el orden que dije, extensor radial corto del carpo, ahí está. No, este es lo que lo he borrado. Acá lo borré mal. Ya, otra vez. Este es el largo, que es en el borde, ¿no ven? Luego tenemos el corto del carpo, pero este también se denomina segundo radial. Luego nos quedaba el extensor de los dedos, aquí está, que si se dan cuenta es más extenso, más grueso. Luego el del meñique, ahí está, del meñique. Y por último el extensor cubital del carpo, o cubital posterior. Ahora, de la misma forma, si hago una analogía otra vez con mi antebrazo, aquí estarían los epicondilios. ¿Y estos qué hacen? Van aquí, hacia atrás. Ya no son como estos 2 flexores, los epitrocleares, que vienen aquí. Estos es todo lo contrario, vienen acá.
¿Y qué sucede? Esto se encarga más que todo de la extensión. ¿Extensión de qué? De carpo sobre el antebrazo. Nada más. Así, específicamente esta forma. Perdón por lo que he hecho aquí. Esto es flexión. A la extensión, esto en sí. Bueno, simplemente es eso. Algo más que quiero recapitular acá que es importante para otro tema de inervación. Cuando atrás de la epitróclea, cuando se articula con el cúbito, se observa un canal, un surco. ¿Qué es todo esto? Es el canal epitrócleo olecraniano. Ese canal epitrócleo olecraniano da paso al nervio cubital, que viene por acá. Y está aquí reforzado un tipo de conducto, entre comillas, por el ligamento epitrócleo olecraniano de Testit, que ya lo vamos a ver después. Bueno, espero que les haya ayudado y muchas gracias.